¿Alguna vez te has sentido despreciada por completo? ¿Juzgada por las ropas que llevas? ¿Has visto cómo la arrogancia del poder intenta pisotear a quien parece más humilde? Hoy vas a conocer a Estela, una mujer simple, una limpiadora que solo necesitaba hacer un trámite urgente en un banco de lujo, pero en lugar de ayuda, encontró humillación. Un ejecutivo soberbio la ignoró, y una clienta prepotente la hizo sentir la peor vergüenza frente a todos. Estela fue rechazada, tratada como si fuera invisible, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Nadie sospechaba que el destino de ese banco y la fortuna de sus clientes estaban ligados a esa mujer humillada, y cuando el sistema reveló su verdadero saldo, todos quedaron en shock, y el ejecutivo que la despreció jamás imaginó la revuelta que vendría. Esta es la historia de cómo la justicia golpeó a la soberbia de la manera más sorprendente e inesperada. El interior del banco magnata era una oda al lujo frío, donde el silencio solo se veía interrumpido por el discreto deslizamiento de zapatos caros sobre el suelo de mármol blanco. Allí donde cada empleado lucía un traje impecable y cada cliente rebosaba prosperidad, Estela parecía un cuerpo extraño, un detalle fuera de lugar. No llevaba joyas ni marcas de diseñador. Vestía el uniforme azul oscuro de su trabajo en un mono sencillo y ligeramente desgastado y zapatos planos y cómodos que ya habían limpiado incontables metros cuadrados de oficinas y mansiones. Era el uniforme de una señora de la limpieza, y eso de por sí ya era objeto de prejuicios en ese ambiente de élite. Estela, sin embargo, se comportaba con una dignidad inquebrantable, forjada por años de trabajo duro y honesto. Esa mañana, la prisa de Estela no provenía de la rutina, sino de un drama familiar. Necesitaba hacer una gran transferencia bancaria para cubrir los gastos médicos urgentes de su hermano menor, que había sufrido un grave accidente. Era una suma que había ahorrado durante años, fruto de su sacrificio diario, y la transferencia era crucial. Tomó el número y esperó pacientemente, observando la frivolidad apresurada de algunos clientes. Cuando, por fin, el panel mostró su número y la citó al mostrador de atención prioritaria, su corazón se aceleró con la ansiedad de la urgencia. «Buenos días, señor», dijo Estela al ejecutivo detrás del tablón de anuncios, un joven llamado Bernardo, con traje gris claro y mirada de impaciencia. Intentó transmitir la gravedad de la situación con su tono. Bernardo, sin embargo, apenas le dirigió la palabra. Su mirada pasó de la placa de la señora de la limpieza en el pecho de Estela al costoso reloj de pulsera que lucía, denotando desinterés. «Dígalo rápido. ¿Qué necesita?», preguntó Bernardo, con una brusquedad que sugería que solo estaba allí para atender a clientes de mucho mayor nivel. «Necesito hacer una transferencia considerable, señor». «Es una emergencia médica», respondió Estela, entregándole una pequeña libreta con el número de cuenta de destino y el importe exacto. Bernardo hizo una mueca, como si la sola mención de una cantidad considerable por parte de ella fuera una broma de mal gusto. Ni siquiera tomó el papel. «Señora», comenzó Bernardo con voz condescendiente y didáctica, «este mostrador es para clientes con cuentas ejecutivas y transacciones que superan cierto límite de servicio. Con el debido respeto, no creo que su cuenta sea la adecuada. Debería usar la terminal electrónica del vestíbulo. Por favor, libere la fila para clientes que realmente requieren un servicio personalizado». La humillación golpeó a Estela como una descarga eléctrica. Sintió que le ardía la cara, que le ardía el cuello, mientras los demás clientes en la fila observaban la escena con indiferencia, o, peor aún, con una leve sonrisa de acuerdo con la ejecutiva. El desprecio de Bernardo no era personal sino de clase, basado únicamente en el uniforme que vestía. La trataba como un fantasma, a alguien sin valor ni importancia económica. Estela intentó insistir, con la voz quebrada por la indignación. «Señor, es vital. Le aseguro que tengo los fondos y la cantidad supera el límite del cajero automático. Por favor, revise el sistema». En ese momento, una clienta que esperaba detrás de ella, una mujer elegante y bulliciosa con un bolso de diseñador y gafas de sol, llamada Lorena, perdió la paciencia teatralmente. Le dio un golpecito en el hombro a Estela con la punta de un dedo cubierto con un anillo de diamante. «Vaya», dijo Lorena con voz desbordante de arrogancia, «si no puede hacer la transferencia en el cajero automático, es porque el sistema sabe que no tiene el dinero. No nos demore. Vaya a la ventanilla normal o solicite un préstamo en otro lugar. Este banco no es para señoras de la limpieza que quieran hacerse millonarias». El dolor de la humillación pública era casi insoportable. Estela había sido despreciada y rechazada por dos personas diferentes, en cuestión de segundos, simplemente por su apariencia. Miró a Bernardo, quien se limitó a encogerse de hombros con una mueca de desprecio, y a Lorena, quien la miró con disgusto. Fue entonces cuando la urgencia de su hermano venció su vergüenza. Decidió que la dignidad de su familia valía más que su orgullo herido. Estela tomó la libreta de depósitos, no el extracto arrugado, y la estrelló contra la ventana del mostrador con una fuerza controlada
que sobresaltó a Bernardo. No me voy de aquí hasta que mi transacción esté completa, dijo con voz firme y baja, pero cargada de una autoridad inesperada. Ingrese mi número de cuenta en el sistema de ahora. Bernardo dudó, irritado por su audacia, pero su insistencia, sumada al ruido que causaba la escena, lo hizo Sidor, solo para quitársela de encima rápidamente. Con un suspiro de aburrimiento forzado tecleó el número de cuenta de Stella, listo para mostrar el saldo de 3 dígitos y despedirla, de una vez por todas. Pero en cuanto cargó la información del sistema, la postura de Bernardo se desmoronó. La sonrisa sarcástica en su rostro se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. Parpadeó, negó con la cabeza y volvió a mirar el monitor. La cifra que apareció en la pantalla no era para nada a la que esperaba de un simple empleado de limpieza. Era una cantidad que haría que la mayoría de los clientes del Banco Magnata se inclinaran en señal de respeto. Una cantidad que vio Bernardo exactamente en el monitor que lo hizo palidecer y quedar en shock total. ¿Qué haría la arrogante Lorena, que seguía esperando impaciente detrás de Stella cuando se revelara la verdad sobre los bienes del empleado de limpieza? Si tú, lector, sientes la misma indignación que Stella, deja un corazón rojo en los comentarios y escribe: la arrogancia caerá. Y no te pierdas el siguiente bloque, porque lo que está a punto de revelarse sobre Stella es un secreto que nunca imaginaste y que cambiará toda la historia. El aire frente al mostrador 3 se volvió enrarecido, pesado por la incredulidad de Bernardo. Sus ojos, fijos en el monitor, parecían hipnotizados por el número que parpadeaba en la pantalla. No era un saldo de 3, 4 o incluso 5 dígitos como había supuesto con su aire de superioridad. El saldo en la cuenta de Stella, la limpiadora, era de 7 cifras, una fortuna de más de $4 millones, fruto de una herencia reciente y de inversiones extremadamente exitosas que Stella había estado administrando discretamente. La cifra era tan grande, tan inesperada, que pareció parpadear, riéndose de la arrogancia de la ejecutiva. Bernardo parpadeó varias veces, buscando un fallo en el sistema, una ilusión óptica, pero los números eran innegables. La limpiadora a la que había despreciado, a la que había enviado a una terminal electrónica, era de hecho uno de los clientes más ricos del Banco Magnata, con una fortuna mayor que la suya. La conmoción lo paralizó y se sumió en un silencio absoluto. El silencio de Bernardo, antes señal de impaciencia, era ahora un grito silencioso de pánico. La arrogancia que le inundaba el pecho se desinfló en segundos, reemplazada por el frío miedo de haber cometido un error colosal. Stella se mantuvo firme, observando la reacción del ejecutivo con una calma que contrastaba con la tormenta que se avecinaba en su interior. Ella ya conocía el poder de ese número. Ahora, él también. Tras ella, Lorena, la clienta arrogante del bolso de diseño, finalmente perdió la paciencia con el silencio y la demora. ¿Qué pasa, señor Bernardo? ¿Se acabó la tontería? ¿Puede irse ya y dejar pasar a los verdaderos clientes? Llegó tarde a comer, espetó Lorena, dando un pisotón en el mármol. La voz de Lorena rompió el silencio, sacando a Bernardo de su estupor. Se giró, pero se le quebró la voz. Tosió, intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca patética y temblorosa. Señora Stella, empezó, intentando recuperar el control y usando un tono que, por primera vez, transmitía respeto, no por la persona, sino por el dinero. Le pido disculpas sinceras, ha habido un terrible error de sistema. Tiene una cuenta con un, perfil financiero muy alto. Lamento profundamente la demora y el malentendido. No tuvo valor para repetir el término limpiador. Stella ignoró la disculpa robótica. No hubo ningún error de sistema, señor Bernardo. Few su error, juzgar a una persona por su uniforme, respondió Stella con la voz entrecortada, silenciando al instante a Lorena. Stella extendió la mano, tomó el extracto de cuenta y se lo mostró discretamente a Lorena, que estaba cerca. Lorena, curiosa e irritada, miró por encima del hombro. El vistazo de los 7 dígitos fue suficiente para ahogarla. El rostro de Lorena, antes enrojecido por la ira, palideció. Sus labios, pintados de un rojo vibrante, temblaron. Se apartó de Stella como si la señora de la limpieza se hubiera transformado en una figura de autoridad incuestionable. Todos guardaron silencio. Corrieron rumores de que la humilde señora de la limpieza era, en realidad, una discreta millonaria. Los susurros cesaron. El ambiente de burla se transformó en asombro, y peor para Lorena y Bernardo, en una vergüenza corrosiva. Se estaba haciendo justicia no con gritos, sino con la frialdad de un saldo bancario. Bernardo, sintiendo el peso de su error y la posibilidad de perder a un cliente con tanto capital, se apresuró a enmendarlo de forma exagerada. Señora Stella, permítame acompañarla a la sala ejecutiva premium. Es lo menos que puedo hacer. Tenemos un servicio de banca privada ideal para clientes como usted. Intentó jalar a Stella del brazo, pero ella se lo quitó de encima con un movimiento brusco y decidido,
sin apartar la mirada de su fría mirada. No será necesario, señor Bernardo. No necesitaré sus servicios de banca privada. Su siguiente frase fue un golpe directo al ego del ejecutivo, porque no soy solo una clienta, soy la nueva dueña del edificio donde se encuentra esta sucursal. Y la única razón por la que sigo teniendo una cuenta aquí es porque mi hermano necesitaba una transferencia inmediata. Y ahora, sabiendo cómo tratan a los clientes que no llevan traje, ya no confío en su banco. La revelación de su fortuna ya había sido un shock, pero el anuncio de que era la nueva dueña del edificio sumió a Bernardo y Lorena en un pánico absoluto. ¿Cómo reaccionaría el gerente general, el verdadero jefe de Bernardo, al enterarse de que su cliente más rico y nuevo inquilino había sido humillado por sus empleados? ¿Y cuál sería el castigo inmediato por tanta arrogancia y prejuicio? Sí, como yo, crees que el destino siempre pone a cada uno en su lugar. Deja un Justiciao Divinao en los comentarios y comparte esta historia para que todos sepan el precio de la arrogancia. Y por supuesto activa la campanita, porque en el siguiente bloque el gerente general está a punto de entrar en escena y la situación se volverá inesperadamente tensa. El pánico se instaló en la cara de Bernardo, el ejecutivo. La declaración de Estela, que no solo era millonaria, sino la nuevo propietario del edificio, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un sudor frío empezó a correrle por la frente, manchando el cuello almidonado de su camisa. Acababa de humillar, menospreciar e intentar expulsar a la mujer que, técnicamente, ahora era suya. Empresa de alquiler. La jerarquía del poder, antes tan clara para Bernardo, había sido brutalmente invertida e inesperada. Intentó balbucear una excusa, algo sobre nuevas inversiones inmobiliarias, pero su voz se quebró, atrapada en su garganta por el miedo. Lorena, que estaba justo detrás, dejó de quejarse. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban abiertos de par en par con horror. Ella, una clienta que presumía de su influencia y gastaba una fortuna en bolsos, había ofendido al nuevo dueño del lugar. Silencio. La agencia, el ruido era casi palpable, interrumpido solo por el sonido lejano de un teléfono sonando. De repente, las puertas de la sala principal de cristal se abrieron, y el gerente general, el austero señor Ramírez, entró al área de servicio, atraído por la extraña quietud y la multitud. En el mostrador, Teresa Ramírez era la personificación del poder bancario. Cabello canoso bien cortado, mirada penetrante y un aura de autoridad incuestionable. Al ver a Bernardo pálido y a Estela, limpiador en el centro de atención, frunció el ceño. ¿Qué pasa aquí, Bernardo? ¿Por qué hay tanto alboroto en los servicios ejecutivos?, preguntó Ramírez, con su voz grave como un trueno en el silencio de la agencia. Bernardo intentó explicarse, pero solo pudo balbucear sílabas inconexas. Fue Estela quien habló, con la calma y la dignidad que siempre la caracterizaron. Buenos días, señor Ramírez Sansoy. Estela So, y clienta de esta agencia. Intento hacer una transferencia sencilla y urgente para salvarle la vida a mi hermano, dijo en voz baja pero firme. Desafortunadamente, su ejecutivo señaló a Bernardo con el extracto bancario. Consideró que no cumplía con los requisitos para el servicio debido a mi ropa. Me indicó que usara el cajero automático. El señor Ramírez, un empresario experimentado, percibió de inmediato la gravedad de la situación. El trato inapropiado de la situación del cliente era grave, pero la expresión de terror de Bernardo indicaba que había algo mucho más grave en juego. Se volvió hacia Bernardo con una mirada de furia pura y controlada. Bernardo Tayonicidia, ¿quién es la señora Estela?, preguntó Ramírez en voz baja y amenazante. Bernardo se limitó a negar con la cabeza, incapaz de decir la verdad. Permítame informarle, dijo Estela, interviniendo antes de que Bernardo pudiera profundizar en la mentira. Además de ser titular de una cuenta multimillonaria en este banco, señor Ramírez, soy nuevo administrador de bienes raíces del complejo donde este banco es uno de los principales inquilinos. La revelación fue la gota que colmó el vaso. Ramírez se tambaleó levemente en lo sabía. Le habían informado de la adquisición del edificio por un misterioso holding Fennec, pero nunca imaginó que el rostro tras la fortuna sería el de una simple mujer vestida con uniforme de limpieza. Arrogancia. El gerente del banco, quien siempre había despreciado el trabajo servil, ahora estaba arrodillado ante él, el gerente general, quien valoraba la imagen y las ganancias por encima de todo. Supo en ese momento que el error de Bernardo ponía en peligro el arrendamiento multimillonario de todo el complejo. Ramírez actuó con la rapidez de un depredador. Agarró a Bernardo del brazo y lo jaló detrás del mostrador a mi oficina. Ahora, susurró Ramírez, antes de Hearst, se volvió hacia Estela e hizo una leve reverencia, un gesto de respeto espontáneo. Señora Estela, sígame, por favor. Yo, personalmente, organizaré su traslado y tomaré medidas inmediatas contra este comportamiento. Inaceptable. Tu madre será atendida urgentemente.
Estela asintió, complacida con el repentino cambio de tono y la promesa de justicia, pero mientras se preparaba para seguir a Ramírez, su teléfono en el bolsillo de su mono empezó a vibrar. Era un número desconocido, contestó, manteniendo la calma. Hola, la voz del otro lado era apresurada, con acento lejano, y pertenecía a un hombre que parecía al borde de la desesperación. Señorita Estela, me llamo Martínez, soy el director de Phoenix Holding en Dubái. ¡Deja de hacer lo que estás haciendo! La transferencia que estás a punto de hacer expondrá nuestra operación, el destino de docenas de empresas, y el tuyo. Identidad real, dependo de que seas discreto por unas horas más. Estela era más que una heredera millonaria y dueña de un edificio. Era la pieza clave de un misterioso Phoenix Holding International, que intentaba ocultar la directora en Dubái. ¿Y cómo podría completar el traslado urgente de su hermano sin comprometer su identidad secreta y la operación mundial que dependía de ello? Inesperado, ¿verdad? Si has llegado hasta aquí sorprendido con la doble vida de Estela, deja un en los comentarios y cuéntanos, ¿qué secreto esconde aún Estela? Deja tu like para que más personas puedan verlo. Cambio sorprendente de esta historia. El gerente general, señor Ramírez, cogió el teléfono que Estela había dejado en el mostrador y contestó rápidamente. Su rostro serio ahora revelaba desesperación y profesionalismo forzado. Director Martínez, le habla Ramírez, gerente general de esta agencia. Hubo un malentendido con la señora Estela, pero le aseguro que la situación está bajo control y la transferencia se realizará de inmediato, con total discreción. La voz del otro lado, la del director Martínez y Phoenix Holding, era frío e implacable y resonaba a través de la ventana ahora desierta, con la fuerza de la autoridad financiera. Mau entendido. Su ejecutivo, un tal Bernardo, humillado a la señora Estela, que trabajaba para una operación multimillonaria, solo por su uniforme limpiador. Este traslado no es para salvar a un hermano, señor Ramírez. Es una prueba de confianza para la nueva inversión inmobiliaria que Phoenix lo hizo en tu ciudad. Y tu banco fracasó miserablemente. Ramírez tragó saliva con dificultad. La palabra falló era una sentencia de muerte para su reputación. Miró a Bernardo, que estaba escondido detrás del mostrador, cabizbajo y temblando, y por supuesto, a Lorena, que se había alejado para fingir que no era parte de la escena, pero cuyos ojos nerviosos nunca dejaron la acción. El director Martínez continuó. Su tono ahora era terminado. Si esta transacción, que era urgente para Estela, a quien tratamos con el máximo respeto, no se concreta ahora, y si este arrogante ejecutivo no es despedido inmediatamente, por prejuicio de clase, a Phoenix Holding retiraré todas sus cuentas de este banco y cancelaré el contrato de arrendamiento del edificio mañana. La señora Estela no es solo una clienta, señor Ramírez. Isla, guardián de nuestra confianza en su mercado en Ramírez, estaba al borde del colapso. El futuro de la agencia y su propia carrera estaban en manos de Estela. La mujer que había sido tratada como invisible 5 minutos antes, terminó la llamada con un «así se hará, director», y se volvió hacia Estela con una expresión que mezclaba terror y súplica. Señora Estela, perdóneme, no sabía. Le juro que no sabía, suplicó Ramírez, haciendo una reverencia. Estela no mostró ninguna emoción. Tomó su teléfono y lo guardó en el bolsillo de su overol. Lo sé, señor Ramírez. Su error fue permitir que su equipo juzgara el valor de una persona por la apariencia de su cuenta o la ropa que usa. Mi hermano necesita esta transferencia. Quiero que la haga en el mostrador. El ejecutivo que inició el problema. Y quiero que se haga en público, ordenó Estela. Y su voz antes tranquila ahora llevaba el peso de su justicia poética. Ramírez, sin opción, se vio obligado Bernardo para volver al mostrador. El ejecutivo, ahora completamente humillado y consciente de su destino, ingresó la información de la transferencia, realizó la transacción de decenas de miles de dólares, el dinero que salvaría al hermano de Estela, con manos temblorosas. Ante la mirada de todos los clientes que observaban en silencio al finalizar la transacción, Estela miró directamente a Bernardo, sin odio, solo con la frialdad de la decepción. El prejuicio, señor Bernardo, es más caro que el lujo. Espero que aprenda la lección, dijo. Antes de que Estela se diera la vuelta para irse, Lorena se acercó, su arrogancia completamente aplastada por el miedo a las represalias. Ella, que había ofendido a la dueña del edificio, intentó una maniobra desesperada. Señora Estela, dijo Lorena, con una voz falsamente dulce. Yo aún quiero disculparme. Fue un malentendido, no sabía que tenía un hermano enfermo. Soy una gran admiradora de su trabajo. De su indignidad. Estela se detuvo, se giró lentamente y clavó en Lorena una mirada penetrante. No se disculpe por mi hermano, señora Lorena. Discúlpese por el suyo. Arrogancia, y no solo admiro el trabajo honesto. Soy quien paga la luz de tu piso. Y recuerdo
cada palabra que dijiste. Destino, no te olvides de la humillación que usted impuso en Estela. Hizo el traslado y humilló a los opresores. Pero el revelación final aún estaba por venir. ¿Qué pasaría después con Bernardo y Lorena? Y, más importante aún, ¿qué haría el misterioso Phoenix Holding planeó hacer con Estela ahora que su identidad secreta había sido expuesto brevemente? ¿Qué era la vida sencilla de limpiador? ¿De verdad te estás escondiendo? A justicia se está sirviendo, pero el plato principal aún no ha llegado. Si anhelas ver la caída total de los arrogantes, escribe en los comentarios Say Low Marison y apúntate para no perderte el siguiente bloque, donde el destino traerá el revelación que Estela lleva años escondiendo. El señor Ramírez, visiblemente afectado por la amenaza de perder al Mayo era inquilino del banco, dimitió. Bernardo allí mismo, frente a todo el equipo y los clientes. El despido fue brusco, rápido y despiadado, un acto de desesperación para demostrar Estela y a Phoenix Holding. El banco valoraba la confianza por encima de todo. Bernardo, con el rostro rojo de vergüenza y su carrera en ruinas, recogió sus pertenencias de una caja de cartón, bajo la mirada de compasión y justicia de la agencia. Lorena, el arrogante cliente, se dio cuenta de que el viento había cambiado y huyó de la escena, saliendo corriendo del banco, incapaz de enfrentar a Estela nuevamente. Justicia poética había sido brutal, pero completamente merecido. Estela observaba la escena con la serenidad de quien no se alegra de la desgracia ajena, sino que reconoce la inevitabilidad de destino. Ella sabía que la verdadera batalla no estaba en ese banco, sino en el secreto que llevaba consigo a diario. Mientras caminaba hacia el metro vestida con su sencillo mono, sintió el peso de doble vida. Estela no era solo la millonaria dueña de un complejo de edificios. Hace 6 meses, era la agente encubierto y Phoenix Holding, una de las firmas de inversión inmobiliaria más grandes del mundo, especializada en recuperar activos en quiebra con extrema discreción. Phoenix era conocido por tener una regla de oro: el agente más discreto es el más eficaz. ¿Y quién podría ser más invisible en un centro financiero que el limpiador? Resulta que la fortuna de Estela no provino de una herencia fácil. Su historia fue una de dolor y sacrificio inimaginable en Estela. De hecho, era hija de uno de los fundadores de Phoenix, un hombre que había sido traicionado por sus socios en un plan que casi arruinó la empresa y lo llevó a la muerte. Antes de morir, le hizo jurar que regresaría para reclamar lo que era suyo, pero con una condición: debía actuar de forma encubierta, invisible, para identificar a los enemigos y las debilidades de la empresa que su padre había robado. El uniforme de limpiador no era un disfraz, era su disfraz y, paradójicamente, su armadura. Durante 6 meses, Estela limpió las oficinas, los baños y las salas de reuniones de los altos mandos de la Phoenix y sus competidores. Escuchando todo, nadie le prestó atención. Ella era la Fantasmec, fregaba el suelo, pero cuyos oídos captaban secretos y planes millonarios. Traición que la alta sociedad pensaba que estaban a salvo. Esa misma mañana, justo antes de ir al banco, Estela escuchó una conversación telefónica crucial en la oficina de uno de los principales ejecutivos del banco. Descubrió que su hermano, cuya cirugía estaba financiando, había sido utilizado como carnada para obligarla a realizar una transferencia desde una cuenta específica, exponiendo el funcionamiento de la misma. Tenencia a un grupo rival. El accidente de su hermano no fue un accidente, era parte de un plan sucio para sabotearla. Con esta revelación, el miedo se convirtió en una ira fría y calculada. Ella no solo luchaba por justicia poética, luchaba por la vida de su hermano y el honor de su padre. La prueba bancaria era una trampa, y la humillación era el precio que estaba dispuesta a pagar para conseguir lo que necesitaba, y más importante aún, para identificar. Omsla estaba mirando. Al salir del metro, ya de noche, agotada pero con su misión cumplida, Estela se quitó la placa de señora de la limpieza y se detuvo frente a un enorme ventanal de espejo. Allí no vio limpiador despreciado, sino más bien el poderoso heredero de Phoenix Holding, agente secreto que estaba a punto de derrocar un imperio de mentiras, usando como arma invisibilidad que la alta sociedad le había impuesto. Estela sabía que el accidente de su hermano era un trampa. El dinero fue transferido, pero el venganza aún no había comenzado. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos dentro del tenencia que estaban tratando de derribarla? ¿Y cómo usaría los secretos que escuchó mientras limpiaba los baños y las oficinas para dar el golpe final y traer la verdadera tonelada? Si estás hasta aquí indignado con la traición y el sacrificio de Estela, es porque esta historia te conmovió profundamente. Demuéstralo dejando un corazón roto en los comentarios y dándole me gusta al video. Así sé que me acompañas en este viaje hacia revelación final de la conspiración estelano
Era solo un agente. Era un espía de élite que usaba la invisibilidad social como su arma principal. Los 6 meses de trabajo como limpiador en varias empresas vinculadas a Phoenix Holding había dado acceso sin restricciones a los secretos más profundos y oscuros de la élite corporativa. Secretos que la arrogancia de los poderosos jamás le habría permitido conocer en otras circunstancias. En la oficina del director ejecutivo, Banco Magnate, por ejemplo, se enteró de la fragilidad financiera del banco y de los acuerdos ilegales que sustentaban su fachada de prosperidad. En las oficinas de la competencia, escuchó conversaciones susurradas sobre el plan para desestabilizar Elan Phoenix Angla. Amenaza a la vida de su hermano y el humillante incidente en el banco no fueron coincidencias, fueron los elementos que unieron los cabos sueltos de la conspiración. El traslado urgente había sido un señuelo forzado. Ahora, Estela sabía que traidores estaban dentro del Phoenix Holding, trabajando en colaboración con el grupo que casi llevó a la ruina a su padre y estuvo detrás del falso accidente de su hermano. El contacto de director Martínez desde Dubái confirmaron la urgencia y gravedad de la situación. Estela tenía en mente un archivo vivo, una biblioteca de misterios que había recogido mientras fregaba el suelo. Sabía quién le debía a quién le era infiel y, lo más importante, quiénes eran los 2 directores ejecutivos y Phoenix quienes vendían información privilegiada al grupo rival, utilizando la cuenta secreta en el Banco Magnata, el mismo banco donde había sido humillada esa noche en su pequeño apartamento, que mantenía por precaución. A pesar de poseer mansiones que alquilaba, Estela empezó a actuar. No se puso un traje de poder ansé, puso un sudadero y guantes, y usó la computadora que parecía un simple juguete, pero en realidad era un portal a inteligencia de grado militar. Estaba a punto de subir la evidencia que había reunido durante su rutina de limpieza. Su arma más efectiva era un informe detallado de los horarios, contraseñas dichas en voz alta y documentos dejados de la DOC, había memorizado accidentalmente. El foco de su venganza ahora recaía sobre el señor Velázquez y el señor Castro, los 2 directores que parecían los pilares de Phoenix pero que estaban al servicio del enemigo. Velázquez en particular fue el artífice del plan contra su hermano. Estela tenía un audio crucial, grabado en una pequeña grabadora oculta en su trapeador, en el que él daba órdenes de que el accidente de su hermano fuera lo más convincente posible. Indignación. Estela, al escuchar ese audio, fue su fuerza motriz. Justicia. Ella preparó un correo electrónico anónimo para el Consejo Global de Phoenix, que contiene adjuntos de extractos bancarios robados, horarios de reuniones secretas y audio de la traición. El título del correo electrónico: la verdad que vio la señora de la limpieza. Estela quería que la caída de Velázquez y Castro fuera lo más humillante en cuanto a lo que sufrió. Serían expuestos no por un hacker con traje, sino por un limpiador a quien consideraban invisible. Alguien a quien despreciaban hasta el punto de ni siquiera saludarla en el pasillo. Era la justicia poética en su forma más pura. El correo electrónico fue enviado y la bomba de tiempo estaba haciendo tic-tac. Velázquez y Castro estaban a punto de ser desenmascarados a la mañana siguiente. Pero, ¿qué pasaría cuando descubrieran que el fantasma, quien los limpió, fue el autor de su ruina? Y los arrogantes Lorena, quien ofendió a Estela en el banco, aún tendría un papel de venganza que cumplir, o el destino ya había sellado su final. Si crees que no hay nada más poderoso que el verdadero vendido de quien es invisible, escribe en los comentarios. La verdad siempre gana. Comparte este bloque y no te pierdas el próximo, donde revelación. La divulgación de secretos de oficina hará que la alta dirección de Phoenix Holding estar en shock. El correo electrónico enviado por Estela titulado La verdad que vio la señora de la limpieza llegó a las bandejas de entrada de los miembros del Consejo Global de Phoenix Holdings exactamente a las 7 a.m. una hora antes del inicio de la reunión semanal. El impacto fue inmediato y devastador. Los archivos adjuntos que contenía el mensaje, extractos bancarios de cuentas secretas, coordenadas de reuniones clandestinas y, lo más incriminatorio de todo, la audio sin procesar de un ejecutivo que planeaba el accidente falso de un miembro de la familia, era una prueba irrefutable de traición y conspiración. En la sala de reuniones de alta seguridad, la atmósfera era de caos controlado. Señor Velázquez y el señor Castro, los 2 directores traidores, intentaron desesperadamente mantener la compostura, pero sus rostros estaban teñidos de un verde amarillento que delataba su terror. Habían intentado ocultar sus huellas digitales, pero nunca imaginaron que la principal fuente de información sería Fantasmic. Limpiaban sus mesas todas las noches. El director Martínez, quien había llamado a Estela al banco, dirigía la reunión con furia contenida. Había reconocido la voz de Velázquez en el audio y sabía que el destino de Tenencia dependía de ese momento. El autor de este correo electrónico es anónimo, declaró Martínez, golpeando la mesa de caoba con el puño. ¿Quién aquí tuvo acceso a esta información?
sin ser detectado. Velázquez, con el sudor corriéndole por la nuca, probó una última carta. Arrogancia. Esto es una calumnia. Un aqueo. Debe ser un rival intentando desestabilizarnos. Las pruebas son falsas, falsificadas por alguien que no tiene nuestro nivel de acceso. Miró con desdén el monitor, donde la primera foto adjunta mostraba el extracto de su cuenta secreta en el Banco Magnata, tomada desde un ángulo que solo podría haber sido tomado por alguien muy cercano, quizás desde el suelo. Fue entonces cuando Martínez reveló la jugada maestra de Estela. Ella le había ordenado que revelara su identidad secreta justo en este momento crucial. El autor de este correo electrónico no es un hacker ni un rival corporativo, dijo Martínez, con una fría sonrisa de satisfacción. Es el más invisible y despreciado para ti, la dama Estela. Nuestro limpiador Anea revelación cayó como un rayo sobre Velázquez y Castro. El silencio en la habitación era absoluto, solo para ser reemplazado por el tartamudeo de Velázquez, quien no podía creer que la mujer a la que le ordenaba limpiar el café derramado fuera su verdugo no había sido humillado y derribado por aquellos a quienes consideraba basura social. Martínez continuó leyendo el audio que Estela había adjuntado. La voz de Velázquez describiendo el plan para sabotear al hermano de Estela, hablando de ella con desprecio y llamándola la ingenua de la limpieza, resonó por la sala. Indignación. La reacción de los demás miembros del consejo fue inmediata y rotunda. La prueba de que la traición trascendía los negocios, afectando la vida de una mujer inocente, selló el destino de los traidores. En cuestión de minutos, Velázquez y Castro fueron removidos de sus puestos y escoltados fuera del edificio bajo la atenta mirada de docenas de empleados, quienes nunca entendieron la razón de un declive tan rápido. Justicia poética fue completo. Cayeron no por un oponente digno, sino porque subestimaron la digna e inteligibilidad de una mujer sencilla, que se escondía a plena vista, barriendo y escuchando. Más tarde ese día, Lorena, el arrogante cliente del banco que había humillado a Estela, recibió una notificación legal. Sus oficinas, que estaban en el edificio recientemente adquirido por Phoenix Holding, estaban siendo desalojados por incumplimiento de contrato y conducta inapropiada con el nuevo administrador. Ella, que se había burlado de limpiador, ahora tenía que buscar un nuevo lugar para trabajar, pagando el precio de su arrogancia. La venganza de Estela fue todo un éxito. Verdadero fue revelado y los traidores cayeron. Pero la historia de Estela, la heredera que se convirtió limpiador, apenas comenzaba. ¿Cuál sería su siguiente paso? Y, más crucial aún, ¿qué haría? Destino reservado para Bernardo, el ejecutivo despedido que se había humillado en el banco y que ahora estaba desempleado y con su reputación destrozada. ¿Podría haber una recuperación para él? ¿O la justicia de Estela sería implacable? Inesperado, la justicia vino de lo más profundo, humilde, de todo. Si crees que ha valor una persona está en su carácter y no en su cuenta bancaria, escribe en los comentarios. El valor está en el alma. Deja tu like y suscríbete, porque la conclusión de esta saga traerá una emoción que jamás imaginaron. Mientras que el señor Velázquez y el señor Castro fueron escoltados sumariamente fuera del edificio Phoenix Holding, con sus carreras y fortunas en ruinas por haber subestimado a un limpiador, Bernardo, el ejecutivo despedido del Banco Magnata, sintió el peso de su arrogancia de una manera mucho más personal. Sentado en un banco del parque, mirando el traje de diseñador que ahora parecía un disfraz ridículo, revivió el momento en que lo humilló. Estelano sentía ira, sentía una vergüenza persistente y el dolor profundo de una injusticia que él mismo había causado. El despido de Bernardo fue rápido y despiadado. Su reputación en el mercado financiero quedó destruida. Solo le quedó la amarga lección de que prejuicio de clase era caro. Recordó Estelano por el saldo de su cuenta, sino por el dignidad con la que lo miraba. Él había despreciado el trabajo servil, pero ahora él mismo no tenía trabajo y su vida se había desmoronado. En los días siguientes Bernardo intentó reconstruir su vida, pero todas las puertas se cerraron. En un acto de desesperación, y, lo que es más importante, sinceridad, decidió que necesitaba preguntar perdón para recuperar su trabajo. Sabía que eso era imposible, sino para aliviar el peso de su propia conciencia. Bernardo consiguió la dirección del pequeño apartamento de Estela, el mismo que ella conservaba para su doble vida, y esperó pacientemente sin saber qué decir. «Señora Estela», dijo Bernardo con voz baja y ronca, ni siquiera intentó excusarse. «Sé que no tengo derecho a estar aquí en solo. Necesitaba que lo supiera. No fue solo el dinero lo que me hizo ver mi error, fue su dignidad. Traté como basura, pero eras la persona más amable». Texto completo que conocí en ese banco. Las lágrimas en sus ojos eran reales, no de autocompasión, sino de genuina arrepentimiento. Estela lo observó un buen rato evaluando la sinceridad en sus ojos. Había tratado con ejecutivos fríos y calculadores,
y sabía distinguir entre una disculpa vacía y una sincera. Bernardo parecía destrozado pero dispuesto a aprender la lección. ¿Qué quieres, Bernardo?, preguntó Estela, sin hostilidad, pero con la frialdad de quien no se deja engañar fácilmente. Quiero tu perdón, Estela, y quiero que sepas que el precio de mi arrogancia fue mi carrera. Me la gané, respondió, pronunciando su nombre por primera vez sin el título de señora y con un respeto que nunca antes había mostrado. Daría cualquier cosa por demostrar que aprendí. Entendí que el uniforme de limpiador era solo un disfraz, pero mi ignorancia era real. Estela se dio cuenta de que la humillación que ella le impuso había sido transformador. No era un traidor como Velázquez, solo un hombre tonto y magnífico. El destino a veces ofrece una segunda oportunidad, pero no a todos. Estela, sin embargo, necesitaba a alguien que conociera la burocracia del mundo financiero y que, ahora, le fuera completamente leal, pues no tenía nada que perder. No doy mi perdón fácilmente, Bernardo, pero Phoenix Holding necesitamos personas que conozcan el lado sucio del mercado para protegernos. Personas que hayan aprendido el valor del anonimato y humildad. Personas que, tras haber caído, ya no tienen miedo de enfrentarse a los poderosos, dijo Estela, con una mirada que prometía una nueva vida. Pero también un trabajo arriesgado. Tengo una propuesta, pero tiene un precio muy alto. A partir de hoy, serás un fantasma en el mundo financiero, nadie puede saber quién eres. ¿Cuál fue la propuesta secreta de Estela? Él estaba ofreciendo el redención a Bernardo. Pero eso significaba que tendría que convertirse en un espía al servicio de Phoenix Holding. ¿Y qué pasaría con Lorena, el cliente arrogante que ahora se quedó sin oficina? Destino, ¿aún queda reservado un último encuentro entre ella y la ex limpiadora? ¿Un enemigo convertido en aliado? Si crees en redención y que la gente pueda cambiar, escribe en los comentarios. Todos merecen una segunda oportunidad. Deja tu like y activa la campanita porque el siguiente bloque traerá la revelación del plan de Estela para Bernardo y un resultado sorprendente para Lorena. La propuesta de Estela a Bernardo no era un trabajo, era una misión. Ella lo quería como su espía personal en el mundo de las finanzas, usando su conocimiento interno para identificar futuros ataques a Phoenix Holding. Aceptó inmediatamente, entendiendo que esta era su única oportunidad de redención y para demostrar que la humillación, el sufrimiento lo había transformado en una persona más honesta y menos arrogante. El precio era la invisibilidad total. Tendría que desaparecer del mercado, trabajar desde un lugar secreto y rendir cuentas solo a Estela, la limpiador, que se convirtió en su jefe. En una reunión discreta, Estela le entregó a Bernardo una computadora portátil cifrada y capital inicial para ayudarlo a reestructurarse. Su entrenamiento comenzó allí, donde el ex ejecutivo, acostumbrado a mandar, ahora recibía órdenes de la mujer a la que había despreciado. Justicia poética estaba completo. Ahora servía a la dignidad que intentó pisotear. Bernardo se convirtió en el fantasma, la sombra que trabajaba tras bambalinas para el agente Estela. A medida que se iba formando la nueva alianza, la Destino intentó asestar el golpe final a Lorena, la clienta arrogante. Sin la lujosa oficina en el edificio de Estela, y con su reputación de clienta problemática expuesta, Lorena comenzó a enfrentar serios problemas financieros. Arrogancia no estaba sostenida por una verdadera fortuna, sino por deudas y una imagen cuidadosamente construida. No era millonaria, era una farsa. La reunión final tuvo lugar de forma completamente inesperada. Estela, después de terminar el tratamiento de su hermano que se recuperaba, estaba en un modesto café, vestida con su sidaré, leyendo un libro. Ya no llevaba el uniforme limpiador, pero aún así mantuvo la discreción que la protegía. De repente, la puerta del café se abrió y Lorena entró. Su rostro estaba desgastado, su ropa ya no tenía el mismo brillo, y su maquillaje intentaba en vano disimular las noches de insomnio. No llevaba su bolso de diseñador, llevaba una bolsa de papel. Lorena estaba allí buscando trabajo, como caja, el mismo trabajo que había despreciado en el banco magnata. Lorena se acercó al mostrador y su mirada, llena de desesperación y cansancio, se encontró con la de Estela. La sorpresa fue mutua. Lorena la reconoció al instante. El miedo y la vergüenza le inundaron el rostro, y apartó la mirada, intentando esconderse. Ella, quien había dicho que Estela debería trabajar en un lugar inferior, ahora estaba allí, dispuesta a aceptar cualquier trabajo. La vida la había colocado exactamente donde creía que debían estar las personas inferiores. Estela, con el corazón lleno de compasión y sin alegría por la derrota de su rival, se levantó y se acercó a Lorena. Lorena llamó a Estela con voz suave, sin ningún atisbo de venganza. Lorena se estremeció, incapaz de mirarla. Lo sé, Estela, yo no tengo nada que decir. Ganaste. Yo lo perdí todo por mi culpa. Arrogancia, murmuró Lorena con la voz quebrada. No gané, Lorena. Simplemente me negué a ser humillado, dijo Estela. Espero que aprendas la misma lección que aprendió Bernardo en la Valordi.
Una persona no está en el dinero ni en la ropa, está en la dignidad. Estela abandonó el café, dejando a Lorena atrás con sus propios demonios. Justicia se completó, no por una venganza cruel, sino por una inversión total de roles. Con todos los enemigos derrotados y el justicia poética servido, ¿cuál sería el último secreto de Estela? Ella finalmente abandonaría la vida de limpiador y ocuparía el lugar que le corresponde como la poderosa heredera de Phoenix Holding. ¿Y qué pasaría con el viejo uniforme azul marino, el disfraz que le trajo fortuna y verdadero? El final promete ser el revelación más emocionante de todos modos. Uniendo a los limpiador tiene millonario. El destino de Lorena fue cruel, pero justo. Si estás de acuerdo en que se lo merecía, doblar. Deja un símbolo de la justicia en los comentarios. Estamos llegando al final. Revelación, el final está en el siguiente bloque. Activa la campana para no perdértelo. Resultado sorprendente. Han pasado meses desde el incidente del banco magnata y la caída de los traidores de Phoenix Holding. Bernardo demostró ser un aliado invaluable, trabajando como fantasma eficientemente, utilizando su experiencia bancaria para proteger los activos de la empresa. Su redención era silencioso pero profundo. Había intercambiado la arrogancia para el respeto y lujo para el propósito, y estaba agradecido a Estela por darle una segunda oportunidad. El hermano de Estela se recuperó por completo, y ella se aseguró de que el tratamiento de su madre fuera el mejor posible. La justicia había triunfado en todos los niveles. Pero el mundo corporativo aún desconocía el rostro tras el nuevo liderazgo de la compañía Phoenix Holding. El limpiador había cumplido su misión de espionaje y venganza, pero el heredera necesitaba, finalmente, ocupar su lugar. La ocasión elegida para la revelación fue el Grande Cena de Gala anual de Phoenix, un evento que reunió a todos los inversionistas, directores y socios comerciales, incluidos los directores del banco magnata, desesperados por recuperar la confianza de tenencia. El señor Ramírez, el director general, estaba particularmente tenso, sabiendo que el destino de su agencia se decidiría esa noche. En esa noche de brillo y alfombras rojas, todas las miradas estaban fijas en la puerta, esperando la llegada del misterioso nuevo director ejecutivo que había salvado a Tenencyes. Esperaba una mujer poderosa vestida de alta costura y con joyas impresionantes. Cuando se abrió la puerta principal, surgió una figura que hizo que todo el salón se sintiera abrumado. Permanecer en absoluto silencio. Ella no era solo una mujer hermosa y poderosa. Ella era Estela, no llevaba el mono azul marino, sino un vestido de noche sencillo pero elegante que resaltaba su figura. Dignidad alrededor de su cuello, no llevaba joyas pesadas, sino un pequeño y discreto colgante que había pertenecido a su madre. Sus zapatos, aunque finos, tenían la misma solidez que los zapatos de trabajo. Era la personificación de humildad. Eso fue con el poder. El choque en la habitación era palpable. El señor Ramírez se tambaleó al reconocer el limpiador que había visto en el mostrador. Se giró para susurrarle algo a su colega, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Estela subió tranquilamente al escenario. Tomó el micrófono y miró a la multitud, permitiendo que verdadero penetró los corazones y las mentes de todos. Buenas noches a todos, comenzó Estela, y su voz, que Bernardo y Ramírez solo habían oído en súplica u orden, ahora sonaba con la autoridad de un líder. Soy Estela, y soy el nuevo CEO de Phoenix Holding. Sí, hizo una pausa dramática. Soy la misma mujer que, hasta hace unos meses, fregaba las oficinas de esta empresa. Continuó, y su historia fue una lección de vida para todos. No me avergüenzo de mi uniforme. Limpiador, él era mi armadura. Él me dio la invisibilidad necesaria descubrir el traición y arrogancia, quien casi destruyó el legado de mi padre. Miró directamente a Ramírez. En Magnata Bank, yo estaba humillado por mi uniforme, pero fue ese mismo uniforme el que me dio la verdadera justicia que celebramos hoy. Al final de su discurso, en un gesto que unía el pasado con el presente, Estela sacó de una caja de terciopelo, colocada sobre el púlpito, su antigua insignia de limpiador. Lo colocó junto a su nueva insignia de directora ejecutiva, uno al lado del otro. Nunca olvidaré el precio de arrogancia y el valor de dignidad, concluyó Estela. Y que el justiciano hay prisa, pero siempre llega en el público, estalló en aplausos. En ese momento, todos vieron en ella, no a la heredera, sino a la mujer que se había ganado su lugar a través de sacrificio y que había enseñado a todos una lección inolvidable. El valor de una persona no se mide por sus cuentas, sino por su corazón. Nadie lo podía creer. En medio de la multitud, escondido entre las sombras, Bernardo lo observó todo con una sonrisa de genuino orgullo y gratitud. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Su redención estaba completo. Y lejos, en un pequeño y humilde café, Lorena miró su nueva credencial de cajero, y por primera vez, sintió una punzada de humildad y
un respeto tardío por la mujer que había despreciado. Destino había hecho su trabajo. Entonces, ¿qué pensaste de esto? Giro inesperado. Si usted cree que el Dignidad Supreme triunfa sobre la arrogancia, escribe en los comentarios, la dignidad es poder. Y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia, porque puede ser aún más conmovedora y sorprendente que esta.